Damos inicio a la clase del día de hoy. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 21. Estamos próximos a terminar el libro de Lucas. Nos faltarían 3 capítulos para que podamos culminar con éxito esta carrera. Y luego vamos a entrar al libro de Juan. Espero que todos estemos emocionados por eso, ¿verdad? Vamos a empezar la lectura. Dice el título, La ofrenda de la viuda. Dice aquí en mi Biblia. Leemos la palabra de Dios para la gloria del Padre, del Hijo y con la revelación de su Espíritu Santo. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Mire qué bonito lo que nos enseña la palabra del Señor aquí en este momento. Si nosotros fijamos nuestra vista en el versículo 4, vamos a encontrar algo interesante, algo importante. Si todos tenemos el bosquejo, ¿verdad? El resumen que fue entregado en la iglesia del capítulo 21. En el versículo 4 dice, aunque no es malo tener bienes materiales, debemos tener cuidado de no ser corrompidos por ellos, porque Dios pesa las intenciones del corazón antes que las cantidades. Dios pesa las intenciones del corazón antes que las cantidades. Si es posible, subraye esa frasecita, porque uno de los propósitos que nosotros tenemos al estudiar la palabra o exponer la palabra de Dios en los grupos de célula, en los hogares, uno de los propósitos más grandes es aclarar las dudas que las personas tienen. Hoy en día nosotros vemos que la gente o conocemos que la gente tiene muchísimas dudas en cuanto a lo que conlleva su dinero, las ofrendas, los diezmos, si se debe dar o no, cuánto debo dar y si doy muy poquito, si doy mucho. Tenemos a muchas personas con ese tipo de dudas. Algunos am, que se sienten cómodos dando bastante dinero, otros se sienten cómodos dando poquito dinero, conforme a lo que cada quien pueda traer. ¿Por qué? Porque la palabra nos está enseñando aquí, como Jesús lo dijo, que todos los demás estaban dando de lo que les sobraba. Todos los demás estaban tranquilos porque habían pagado sus deudas, habían pagado todo lo que tenían para entonces poder dar de lo que les sobraba. Más sin embargo, dice la Biblia que esta viuda entregó de su pobreza, entregó de su pobreza. No dice que entregó de su riqueza, sino de su pobreza. Entonces, nosotros podemos escoger entre ser ricos para Dios o ser ricos para el mundo. Nosotros podemos escoger eso, porque muchas personas somos a veces ricos para el mundo, donde aparentamos tener mucho dinero o a veces digamos que lo tenemos. Y como decimos al principio, no es malo tener bienes materiales, solo que tenemos que tener cuidado de que eso no nos corrompa a nosotros. Como por ejemplo, algunas veces lo he comentado y yo digo, si a mí me da gripe, yo soy muy honesto, a mí la gripe me dobla completamente, pero si a mí me da gripe fuerte y yo no voy a trabajar un día por esa gripe, yo tengo, por decirlo así, un permiso moral de decir, bueno, no voy a ir a la iglesia si me siento mal también. Tengo ese permiso moral para hacerlo, pero si nosotros, hermano, si nosotros tenemos la fuerza para ir a trabajar aún cuando estamos enfermos, pero de repente venimos y decimos, no, pero no voy a ir a la iglesia. Cuando estamos enfermos nosotros, llegamos al trabajo, estamos de 8, 10, 12 horas en el trabajo con la enfermedad, aguantándonos el trabajo, aguantándonos la enfermedad, aguantándonos el jefe y al temperamento de nuestros compañeros, pero no queremos ir 2 horas a la iglesia. Entonces, estamos nosotros dando a conocer qué es lo que es importante para nosotros, porque decimos en este verso que el Señor pesa las intenciones del corazón antes que cualquier cantidad o cualquier cosa que nosotros podamos darle a Él.
Él pesa primero las intenciones de nuestro corazón. Por ende, nosotros tenemos que darnos cuenta, analizarnos a nosotros mismos, dónde está nuestro tesoro, dónde está lo que le ponemos importancia, porque donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. ¿A qué nosotros le ponemos importancia de verdad? Entonces, esta mujer, como decimos, dice el versículo, esta mujer dio de su pobreza, dio de su pobreza. Entonces, yo puedo dar a conocer mi punto de vista sobre la bendición que esta mujer pudo adquirir, sobre la bendición que esta mujer pudo obtener. Ahora, yo le voy a comentar una cosa. Esta era una mujer que conocía las escrituras. Esta era una mujer que conocía la palabra de Dios, que conocía, que entendía lo profético. Ahora usted me va a decir, ¿por qué, hermano Eduardo? Porque usted dice eso, si usted no conoció a la señora. Bueno, yo le puedo decir que esta mujer entendía lo profético, porque no sé si a usted se le viene a la mente un acto profético que sucedió en el Antiguo Testamento. No sé si a usted se le viene a la mente. Cuando el profeta llegó donde esta viuda, que estaban a punto de quitarle a su hijo, ¿por qué? Porque tenía una deuda. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Y qué pasó? El Señor multiplicó de lo poco que tenía. Este profeta le dijo, dame de comer, pero yo no tengo nada. Más bien mis hijos, voy a verlos morir, les voy a hacer un poquito de pan y eso es lo que van a comer con un poquito de aceite y ya. Y vamos a morir aquí porque no hay nada que comer, no tengo nada. Pero esta mujer le entregó al profeta, le entregó al hombre de Dios lo poquito que tenía en su pobreza y Dios lo multiplicó en gran manera. Le dio sustento por mucho tiempo a esta mujer. Entonces, esta viuda que está aquí a la par de Jesús, comprendía exactamente qué era lo que estaba pasando en ese momento. Esta viuda sabía que aquel al que se le estaba dando la ofrenda estaba allí presente en ese momento. Sabía que él los estaba viendo, así proféticamente como sucedió en el Antiguo Testamento. Asimismo sucedió y dijo, aquí está el hombre de Dios, aquí está el Hijo de Dios que recibe las ofrendas. Entonces ella entendió en lo profético y entregó de su pobreza, no de su riqueza. No sé si me están entendiendo. Entonces, ¿por qué lo entregó de esa manera? Porque lo primero que se pesó delante de ella fue la intención de su corazón. La intención de su corazón, eso fue lo que se pesó. En ese momento no le entregaron ninguna ofrenda a Jesús, no es como que le dijeron, bueno, ya que tú eres el Mesías, toma, llévate las ofrendas. No, 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 porque la señora entregó primero su intención de su corazón y luego entregó la ofrenda. Entonces, por eso muchas veces, algunas veces yo he predicado y he escuchado a algunos pastores también predicar, decir, si te va a doler lo que tú vas a dar, mejor no lo des independientemente cómo se llame, sea diezmo, sea ofrenda, sea primicia, sea pacto, lo que tú quieras hacer o como tú lo quieras llamar. Pero si te duele, si estás pensando en lo que no te vas a comprar por estar pagando el diezmo o por estar dando ofrenda, mejor no lo des. Mejor no lo des. ¿Por qué? Porque la intención de tu corazón es mala. La intención del corazón es triste, es tristeza, es angustia. Vamos a pasar toda la semana pensando en que, ay, que si es que si no hubiera dado el diezmo me hubiera ajustado para esto, me hubiera ajustado para lo otro. Si no hubiera pagado, si no hubiera dado tanto de ofrenda, tendría para esto, tendría para lo otro. Entonces, no se trata de eso. La intención del corazón es lo que más vale. Desde siempre Dios ha juzgado las intenciones del corazón antes que cualquier cosa. Lo vemos también cuando el profeta Samuel unge a David. El Señor le dice, yo no veo lo que está en el exterior, yo veo lo que está en el interior. Eso es lo que a mí me interesa. Continuamos leyendo, continuamos leyendo. Espero que todos hayan entendido muy bien esa partecita. Hermano, ¿Sí diga? sí, es importante entender, hermano, de la palabra del Señor cuando Él nos habla de que Él bendice al dador alegre. Cuando nosotros damos con regocijo, con gozo, no importa la cantidad, hermano, no importa, Dios no está esperando la cantidad, sino la forma.
como tú lo das, si lo das con agrado, con felicidad o lo das con tristeza. Lo mucho para alguien puede ser lo poco para ti. O lo poco o lo mucho para ti puede ser lo poco para alguien. O sea, dependiendo los niveles de finanzas que tengan otras personas. Pero la importancia es de dónde viene, si viene de tu agrado del corazón, entregar esa ofrenda al Señor. Recuerden que la ofrenda de Abel fue bien vista por Dios porque le entregó del corazón. Y cuando esta viuda entregó lo único que tenía, ella creyó en la promesa del Señor como su proveedor. No tenga temor, hermano. No es que le estamos diciendo que entregue todo lo que tiene, no. Pero usted dele el primer lugar al Señor y el Señor le va a recompensar y le va a multiplicar, pero delo con agrado. Agrado no significa una sonrisa, sino significa que usted lo está dando para la obra del Señor. Usted sabe que está sembrando en la obra del Señor y que su ayuda va a servir para que la palabra de Dios siga siendo predicada a otras personas, para que la obra siga caminando. Eso quería Amén. aportar. Amén. Gracias, pastor. Así mismo es. Si usted quiere apuntar ahí la referencia, está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, la historia de la viuda de Sarepta, cuando ella compartió su pan con Elías, con el profeta Elías, y entonces ella recibió gran bendición. Cuando compartió primero con el hombre de Dios, cuando compartió en en una atmósfera profética. Nosotros tenemos que movernos en esa atmósfera profética, que lo que estamos haciendo nosotros es algo profético, no es algo monetario, no es algo físico, sino que es algo espiritual que muy pronto se va a dejar notar en lo natural. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Verdad? Primera de Reyes, capítulo 17, la historia de la viuda de Sarepta, donde se menciona el profeta Elías. Bien, continuamos la lectura. Versículo 5 en adelante dice, Jesús predice la destrucción del templo. Eso dice mi Biblia aquí en el título. Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Hay una cosa importante. Quiero comentarle, a mí me dicen que yo todavía no supero el hecho de haber viajado o haber trabajado en cruceros, pero quiero comentarle que una de las cosas que a mí más me encantaba era salir en lugares como Italia, como España, algunas partes de Noruega, incluso Turquía. Obviamente cuando pasé por Israel, Jordania, Egipto. ¿Sabe qué es lo que a mí me llamaba muchísimo la atención de todos esos lugares? Es que son lugares monumentales, son lugares bellísimos en cuanto a su arquitectura, en cuanto a su estructura. Son lugares preciosos que denotan y demuestran historia con solamente ver sus edificios, sus montañas, sus cerros. O sea, estamos viendo en esos lugares cosas preciosas. Pero ahora, un punto importante que pude denotar aquí en este versículo 6 dice aquí, tengo el resumen aquí escrito, dice, admirar las cosas creadas no es malo. Lo malo es que tu admiración hacia hacia la creación quite tu mirada del creador. La admiración hacia la creación quite tu mirada del creador. Por eso dice el versículo 6, en cuanto a estas cosas que veis, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra, porque dice que no sea destruida. Primero, la gente no solamente estaba en el templo, la gente idolatraba el templo. Jesús le dijo en cierto momento, ¿qué es más importante? ¿El oro del templo o el templo que santifica el oro? ¿Qué es más importante? ¿El cuerpo o la salud? ¿Qué es más importante, el cuerpo o el vestido? O sea, el Señor estaba haciendo referencias entre buscar lo que es primordial, lo que es principal, lo que debe tener en nosotros ese primer lugar. ¿Qué es más importante?
Entonces, esta gente no solamente estaba en el templo, sino que idolatraban el templo, porque era el templo de Salomón y era un templo que estaba hermoso, que estaba completamente adornado y no había mejor templo que este. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Muchas veces nosotros admiramos demasiado lo que tenemos, de tal manera que no, yo no puedo subir no, porque vamos a llevar al hermano a la iglesia, no, porque es que el hermano vive en un lugar bien feo y ahí ni la nieve quitan. No, es peligroso. No, ver que se me sube al carro y me lo llena de tierra y después $40 vale la lavada. No, no, no. ¿Cómo va a ser eso? No, aquí vienen a mi casa y de tanto y tanto usar las sillas, en algún momento se van a romper. Mejor cuando estén aquí, aquí solo nosotros la usamos sin problema, tranquilo. ¿Me están entendiendo? Que a veces nosotros ponemos demasiada admiración en las cosas creadas, en las cosas materiales y las cosas naturales que tenemos, que nosotros nos hace quitar nuestra mirada del Creador, nos hace que apartemos nuestra mirada del Creador. Ya la gente no iba al templo porque era la casa de Dios, sino porque era el majestuoso templo de Salomón y se sentían orgullosos porque no había otro templo en el mundo como el de ellos. Gran razón tenía el Señor de agarrarlos a latigazos y decirles, mi casa es casa de oración, mi casa será llamada casa de oración, porque lo habían olvidado, habían olvidado. O sea, imaginen nosotros en campamento de Jehová bajo su gracia, nosotros vamos a estar diciendo 3, 2, 1, como mi pastor ninguno. O sea, que nosotros a veces como seres humanos, y he visto en muchas iglesias, desafortunadamente, he visto en muchas iglesias cómo idolatran a sus pastores de tal manera que impresionante, impresionante, que no se sabe qué va a pasar cuando esos pastores en algún momento mueran y el Señor lo reclame sus vidas. No sabemos qué va a suceder con esta gente, porque están demasiado enfocados en el que trae la palabra y no en la palabra. Estamos demasiado enfocados en que, ay, si predica fulano, sí, si predica mengano, no, si no predica tal, no. Ay, pues que a mí me gusta cómo enseña tal persona, pero el otro no me gusta. Nos enfocamos en la persona y quitamos la vista o el oído de la palabra de Dios. Entonces, no dejemos nosotros que la admiración por la creación, por lo creado, por las cosas naturales, nos quiten a nosotros la verdadera admiración o la mirada del creador, del que de verdad importa. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor les estaba advirtiendo, no quedará piedra sobre piedra. Y al final se les cumplió. Si nosotros vemos en la historia, en el año 70 los romanos devastaron completamente Jerusalén y destruyeron el templo por completo. Y se robaron todo, absolutamente todo lo que era de oro, de valor, de piedras preciosas, gemas, joyas, todo lo que había ahí que tenía valor monetario, económico, todo se lo llevaron. ¿Y dónde quedaron las piedras preciosas que ellos decían aquí en los versículos 5 y 6? ¿Dónde quedaron? Entonces ellos tuvieron que aprender que no era la estructura el templo que Dios quería, no era el edificio el templo que Dios quería, era su corazón, eran ellos mismos que el Señor quería establecerlos como templo. Por eso dice su palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Amén o no amén? Dijo la señora del video. ¿Amén o no amén? Mira, hermano, Amén. que viendo ahí ese versículo 5 Sí. dice que esta gente está orgullosa. Bueno, no habla la palabra orgulloso, pero me imagino que el orgullo de ellos era ver ese templo, una impresionante, pues algo sorprendente, algo grande, adornado con hermosas piedras, pero ellos no se dieron cuenta que la piedra más hermosa, la piedra de ángulo, la piedra más bella de ese templo, más bien ellos estaban desechando a esa piedra más hermosa que es Jesús, la Exactamente. roca. Ellos miraban, me imagino que ese templo estaba lleno de las piedras de las piedras preciosas más bellas del mundo, pero la piedra más importante fue la desechada.
desecharon la que viene a ser la piedra de ángulo. Interesante lo que usted dice con relación a que nos enfocamos en la creación, pero no en el creador. No en todo mundo, ¿verdad? A nivel general, pero sí muchas veces nosotros pedimos el milagro y clamamos el milagro y deseamos el milagro y obtenemos el milagro, pero al Dios que hizo el milagro ya ese no lo queremos. Ese ya no lo queremos, Ese sí. ya no lo queremos el milagro, pero no al Dios del milagro. Queremos que Dios nos dé salud, que haga el milagro de sanidad de un cáncer, de una diabetes, de una enfermedad fuerte en nuestra vida. Pero cuando ya está sana la persona, ¿qué pasó? Ya el Dios que hizo el milagro, ya para esa persona ya no es necesaria, ya no hizo el favor, el milagro, entonces ya nos Sí. apartamos y entonces es donde viene el Señor y bueno, el Señor se ha de incomodar como cualquiera y decir, bueno, este solo me utilizó como bombero y pues vamos a permitirle otra circunstancia para que vuelva a buscar de mí. Cuando nosotros solo buscamos al Señor por un 911 como bombero, entonces el Señor nos va a seguir permitiendo cosas para que nosotros le Sí. sigamos buscando, porque Él sabe entonces cuál es la clave. ¿Cuál es la clave Ah, para que le sí. busquemos? Si nosotros le buscamos a Él sin necesidad de tener problemas, entonces Él no nos va a dar problemas para que le busquemos. Pero si sabe Él que lo buscamos a Él solo cuando tenemos problemas, entonces nos va a poner problemas para que le busquemos. Entonces Sí. queremos el milagro, pero no el Dios del milagro. Muy interesante eso, ¿no? Sí, es muy bonito lo que dijo acerca de las piedras, de verdad, porque yo decía que está muchas piedras preciosas, pero la piedra principal ellos no la estaban viendo. Y eso me trajo a memoria un testimonio que había escuchado, que estaba escuchando de un pastor que la verdad me conmovió mucho el corazón y honestamente me hizo llorar, porque él decía, mira, dice que un día tuvo una experiencia con el Señor y un pastor de una iglesia muy grande, dice que había alrededor de 8,000 personas congregadas en ese momento, un evento precioso que tuvieron y, y dice que él tuvo una experiencia con el Señor se le aparece, que una figura pues de una persona muy humilde y entonces empezó a preguntarle, a decirle que cómo había estado el servicio, cómo había estado todo. Y él empezó a decir, wow, eso fue precioso, eso fue hermoso, hubo bastante respaldo y la música y las alabanzas y la gente danzaba, jóvenes viniendo a los caminos del Señor, gente que se convirtió, gente que reconcilió, wow, estuvo precioso. Y entonces dice que el Señor le dijo, ah, wow, sí, parece que estuvo muy bonito, estuvo precioso. Entonces él se quedó como, ahí él tuvo como una duda porque parecía como que el Señor le estaba hablando de una manera como que Él no estaba ahí. Y entonces, cuando ya el Señor notó esa duda, el Señor le dice, tal vez para el próximo evento me puedes invitar. Uf, eso eso duele. Entonces le dice, estabas tan concentrado en generar multitudes que te olvidaste de mí, que te olvidaste de que era yo el que iba a cambiar las multitudes, yo era el que iba a transformar las multitudes. Preferiste quedarte con las multitudes y no conmigo. Eso es algo que duele, algo que cala. Entonces ahí fue donde dijo, todo se basa solamente en ti y solo contigo. Sea que seamos 5 o seamos miles, tú vas a ser el centro de todo. Entonces, a todo lo que nosotros hagamos, invitemos al Señor, invitemos lo que Él es el principal. Siempre montemos, yo siempre lo digo así, montemos al Señor a nuestro carro y vayamos hablando con Él mientras Él va sentado con nosotros en el asiento del copiloto o mientras Él esté sentado a un lado de nuestra cama o sentado al otro lado de la mesa en una de las otras sillas. Pero ahí está, pongámoslo a Él en primer lugar y hablemos con Él. Y si quiere ser un poquito más osado, así como a veces yo soy de loco, ofrezcámosle un poquito de comer, a ver qué dice. Abraham le ofreció y comió, así que, ¿qué tal? Uno nunca sabe. Bueno, continuamos. Continuamos, vamos a dar turnos de lectura. Me gustaría
Eh, Quiero ver todos los que estamos conectados. Hay un buen grupo que estamos conectados. Me gustaría si, bueno, vamos a ver el hermano Jonathan, ya que está conectado con nosotros, hermano Jonathan. ¿Me puede, por favor, leer desde el versículo 7? Vamos a repartir los turnos del versículo 7 hasta el versículo 18, versículo 18, y luego mi hermano Dairo continúa del verso 19 hasta el verso 24. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Amén. Dice señales antes del final. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuál será ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán mucho en mi nombre, diciendo, yo soy Cristo, y y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sedis- Sediciones. sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantarán naciones contra naciones, reino contra reinos, y habrán grandes terremotos, y en diferentes lugares hambre y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por, por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, lo cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes, y amigos, y matarán algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de toda, de to- y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un caballero de vuestra cabeza perecerá. Ni un cabello de Oh, vuestra cabeza. perdón, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Bien. Continúa, hermano Dairo. Amén. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos de ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados a cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Amén. Aquí, hermano, tenemos que prestar mucha atención porque tenemos que aclarar puntos importantes. Normalmente, cuando nosotros leemos, o al menos yo lo he determinado de esa manera, como digo siempre, apúntelo a mi cuenta, o vemos nosotros que las profecías van o se deben leer de atrás para adelante, a veces no de adelante para atrás, para que nosotros podamos entenderla, porque muchas de las cosas que acabamos de leer aquí ya sucedieron y Cristo no ha venido.
Entonces el Señor no se ha manifestado. Entonces tenemos que aprender a entender los tiempos en los que el Señor está hablando. Cuando el Señor termina de hablar, en este caso, y habla acerca y dice de los gentiles, dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Recordemos que los gentiles somos nosotros. Los gentiles somos nosotros porque no somos israelitas y no somos judíos. Entonces, cuando se cumpla el tiempo de nosotros, el tiempo en el que la iglesia se va a completar, en ese tiempo muchas cosas van a empezar a suceder. Pero antes de que empiece a suceder todo este tipo de tribulaciones y tragedias, nos vamos a dar cuenta de que dice la escritura en el versículo 8 que muchos falsos cristos aparecerán. Ahora, pregunta de seguimiento. Ya tenemos 20 capítulos de estar estudiando la palabra del Señor. ¿Alguno de ustedes recuerda qué significa Cristo? A ver, ¿qué significa Cristo? Tengo un dulcecito aquí, lo voy a guardar para el que me dé la respuesta y lo llevo el sábado a la iglesia. ¿Qué significa? No quiero a nadie buscando en Google. Yo miro ahí algunos buscando en Google. El elegido. Dios vivo, Por ahí va, por ahí va. ¿Cómo dice? Dios vivo. Dios vivo. Eso es derivado de Emanuel, es el nombre del Señor. Pero por ahí va más o menos, por ahí va. Ya casi, ya va dando. Ya, como El decía mi abuelo, ungido, el ungido. el ungido, correctamente. Mamá Karina se ganó el dulce, me lo pide el sábado. Entonces, Él es el ungido. Y dice la palabra del Señor en el verso 8, dice, vendrán muchos en mi nombre. Oiga, por eso dice en mi nombre. Tenemos que aprender nosotros, hermanos, a leer la palabra de Dios, a leer las escrituras de manera despacio y amparándonos en cada uno de los detalles, porque el Señor dice, vendrán muchos en mi nombre, no con mi nombre, sino en mi nombre, o sea, como que vienen de parte mía, no diciendo que soy yo. Ahorita vemos un montón, si usted se mete a YouTube, usted va a ver un montón de locos que andan diciendo ahí que son Jesús, que son la reencarnación de Jesús y que son la reencarnación de Jesús. El más loco de todos es una mujer que sale ahí también que dice que ella es la reencarnación de Jesús. Pues se llamará Jesusa, no se va, pero ella dice que es la reencarnación de Jesús. Por ahí anda otra loca también diciendo que ella es la reencarnación del ángel Gabriel, pero ya eso ya es asunto para otro psiquiatra. Entonces, mientras tanto, am, dice la palabra, vendrán muchos en mi nombre, o sea, diciendo que yo los envié. Y dice, diciendo yo soy el Cristo, yo soy ungido, yo soy ungido del Señor. Ahora, amados, ¿cómo dice su palabra que nosotros vamos a reconocer a estas personas? ¿Cómo vamos a reconocer a un verdadero ungido del Señor? Voy a ir sacando mis dulces porque solo así se motivan para contestar. Tengo otro por aquí, ¿ves? Que se lo llevo el sábado a la iglesia. ¿Cómo nosotros vamos a reconocer a estos líderes, a estos que de verdad son ungidos y llamados por el Señor? ¿Por qué? Vamos a ver, todo menos el pastor. Pastor, no, ya encendió el micrófono el No, pastor. No, pastor, bueno, no, no me entonces vale, no es trampa. me lleva uno regalado entonces ahí. Yo no sé si iba a ser cierto lo que le iba a decir, pero bueno, si usted me quiere anular ahí. A ver, el hermano Heidi, veo que, hermano Dairo, a ver, ¿cómo vamos a reconocer? ¿Por qué? Pues por la manera de servirle, ¿verdad? Puede ser, pero imagínense, hay personas que pueden fingir muy bien, pero hay algo que no pueden ellos fingir, hay algo que no pueden ellos fingir. Y La tiene, unción del Bueno, Espíritu Santo. la Mm, humillación es cuando bueno, nos humillamos ante Dios. pero para nosotros, imagínense, para nosotros reconocer la unción del Espíritu Santo, tendríamos que ser nosotros ungidos también.
para saber que la persona que lo que está haciendo lo está haciendo por el Espíritu Santo, porque recuerde lo que dice la palabra de Dios cuando Moisés se presentó con Aarón delante del faraón, dice que Moisés tiró su vara y se convirtió en serpiente, ¿cierto? ¿Lo han leído eso Ujú. en la palabra? Pero también dice que Faraón mandó llamar sus hechiceros y ellos también tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. Entonces Satanás también puede hacer algún tipo de obras sobrenaturales para que pensemos que, vienen, que esas obras vienen del Señor, solamente para confundir. Entonces de ahí vienen estas personas y empiezan a enseñar cosas absurdas que no van de acuerdo a la palabra de Dios y, ¿no? ¿y qué sucede? Engañan a la gente en base a ciertos milagros sobrenaturales que han pasado o cosas así, pero hay algo que no pueden ellos esconder. Si yo lo digo, no hay premio para nadie. A ver, pastor, dígalo usted pues ya porque nadie lo quiere decir. ¿Por qué vamos a reconocer Tal a vez la no me gente? pone cero en conducta, por su fruto. Por su fruto, así mismo, mi pastor se ganó dos para que vea, dos. No, no, hombre, tanto así, no de uno para otro. Por su fruto lo conoceréis, por el fruto del Exacto. Espíritu Santo. Por los frutos, exactamente, por el fruto que el Espíritu Santo genera en todos nosotros. Así es la manera como nosotros vamos a conocer a un ungido del Señor, de esa forma, no de repente haciendo milagros y un montón, no, 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 los frutos que esta persona genera. Así es como nosotros vamos a dar cuenta de que esta persona es un ungido de verdad. Pero dice la palabra que en estos tiempos que estamos, como diría mi mamá, en estos dorados tiempos que estamos viviendo, hay muchos que están saliendo por aquí y por allá y se autollaman ungidos del Señor y grandes maestros de la palabra, eruditos de la enseñanza, pero no vienen en nombre del Señor. A esos es a los cuales el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, que yo nunca los conocí, porque ellos van a decir, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre profetizamos, en tu nombre enseñamos, porque se dejaron llevar por lo que más bien el enemigo los estaba influenciando, porque no habían frutos en ellos, no habían frutos. Era una higuera estéril como la que el Señor maldijo. Entonces, tenemos que comprender muy bien si nosotros revisamos en la historia, vamos a ver a muchos que se han autollamado Cristo y muchos por falta de conocimiento corrieron detrás de ellos. Son gente que hoy en día ellos dicen, no, que yo soy la reencarnación de Jesús. Eso es mentira del diablo y mucha gente los está siguiendo, pero no es de esos de lo que el Señor llama, a los que el Señor está hablando en este momento en la palabra, sino de aquellos que se autoperciben o se autollaman como ungidos del Señor, que el Señor los mandó y lo que hacen es engañar y tergiversar la palabra de Dios. Y hemos visto muchos en la historia, uno de ellos fue José Smith, otro de ellos fue Charles T. Russell, que fue el fundador de la Iglesia de los Testigos de Jehová, y así sucesivamente, que ellos se autoproclamaban ungidos del Señor y solo lo que ellos decían era ley y al fin tergiversaron la palabra de tal manera que perdieron a mucha gente y hoy en día vemos que son grandes religiones que están más perdidos que una monja en discoteca, diría por ahí alguien. Están pero bien perdidos. Entonces, prestemos mucha atención a lo que nosotros escudriñamos en la palabra. Del verso 9 al 12 podemos encontrar algo interesante también. Dice que habla de una serie de acontecimientos que sirven como guía para conocer el tiempo en el que la venida del Señor está cerca. Hermanos amados, nosotros como líderes, y allá le hago ya un llamado así como líderes a todos los que estamos aquí, como líderes que somos, roguemos al Señor y clamemos al Señor que nosotros podamos tener la unción de Isacar, la unción que permite conocer los tiempos en los que vivimos. La tribu de Isaacar, los que estaban en la tribu de Isaacar eran expertos en conocer los tiempos, cuando había que sembrar, cuando había que ir a la batalla, cuando había que cosechar, cuando había que salir, que entrar, cuando había que hacer esto. Ellos conocían los tiempos. Pidámosle al Señor que nos dé esa unción de Isaacar para que podamos conocer el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque si no, o sea, por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, levánteme la mano. ¿Cuántos están esperando al Señor como ladrón en la noche, como dice su palabra? A ver,
¿Cuántos están esperando al Señor? Hay hasta una canción que dice, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. ¿Cuántos están esperando al Señor como ladrón en la noche? A ver, levante la mano. Qué bueno que nadie levantó la mano. Esa es gente culta, esa es gente que tiene fe. Algunos por miedo no la levantaron, dijeron, a ver qué va a decir el hermano. Pero nosotros que estamos entendidos en la palabra no podemos esperar al Señor como ladrón en la noche, porque él no va a venir como ladrón en la noche para nosotros, porque nosotros somos su iglesia, somos su amada. Imagínese que el pastor no le hubiera dicho a la pastora cuándo se va a casar. O sea, y de repente se queda el pastor esperando en el altar y oye, que se me olvidó decirle a la pastora que viera la boda. No tiene sentido. Pero nosotros somos la iglesia del Señor. Dice la palabra que en algún momento Él nos va a avisar. ¿Por qué? Porque primero va a sonar la trompeta y nosotros vamos a escuchar esa trompeta. Pero los que no se prepararon, los que no son entendidos en los tiempos, esas personas van a estar, nunca van a escuchar la trompeta porque van a estar sometidos y asolapados en otro tipo de cosas, más que en buscar la presencia de Dios, más que estar con el oído hacia arriba para escuchar la trompeta. Entonces, nosotros no esperamos al Señor como ladrón en la noche. Bien, entonces, recordemos, hermano, clamar al Señor por esa unción, la unción de Isaacar, versículo 9 al 12. Habla de una serie de acontecimientos, decía, que nos sirven a nosotros como una guía. Nosotros podemos ver aquí, dice, cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Primero, pero dice, el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y diferentes lugares, hambre y pestilencia, habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Entonces, cuando nosotros hablamos del tiempo de los gentiles, cuando el Señor está hablando sobre este tipo de cosas, recuerde que los discípulos del Señor, ellos fueron martirizados, los discípulos del Señor fueron golpeados, fueron eh, asesinados de tal manera brutal. Ellos padecieron todo lo que el Señor les había profetizado que iba a suceder, que algunos los iban a matar, pero no era ese el tiempo del fin que estaba el Señor predestinando, porque tenemos que, como les digo, ir hacia el final de su predicación, ir hacia el final de sus palabras, hablando sobre los gentiles, el tiempo de los gentiles, porque Jesús les estaba hablando a ellos y ese era el tiempo de los judíos, ese era el tiempo de los hebreos, de los israelitas, ese era el tiempo de ellos. Pero cuando el Señor termina su sermón, habla acerca del tiempo de los gentiles y ahí nos da a nosotros una clave espectacular, porque Jesús no había resucitado todavía para mandarlos a ellos a ser discípulos a todas las naciones, para entonces Él establecer su iglesia en nosotros. Entonces, el tiempo de los gentiles no se había establecido todavía en ellos cuando el Señor estaba hablando. Entonces, por eso ese tiempo que está relatando en el versículo, en el capítulo 21, ese tiempo se trata del tiempo de hoy, que a nosotros somos gentiles, que a nosotros somos unificados o adoptados en la gracia del Señor. Entonces, todo esto va a acontecer, grandes terremotos, naciones que se van a levantar contra naciones, reinos que se van a levantar contra reinos, pero eso dice la palabra, no es el fin, es el principio de todos estos dolores. Y qué cosa tan tremenda. Del verso 15 al 17, si lo podemos ver ahí, dice, me gustó mucho porque dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Me gustó mucho eso, que en este tiempo el Señor nos va a entregar palabra y nos va a entregar sabiduría que nadie va a poder resistir ni contradecir. No habrá quien se oponga en este tiempo. ¿Por qué? Porque si usted y yo nos fijamos hoy en día, están tratando por todos los medios de eliminar el nombre de Jesús. Por todos los medios están tratando de eliminar el cristianismo. ¿Por qué no se meten con el islamismo? ¿Por qué no se meten con los testigos de Jehová? ¿Por qué no se meten con el judaísmo? ¿Por qué no se meten? Ellos están intentando eliminar el nombre de Jesús.
Lo están intentando eliminar de todos lados. ¿Por qué? Si nosotros nos fijamos, si somos un poquito fijados, yo que soy cinéfilo, o sea, que me gustan mucho las películas y el cine, a mí me encanta mucho eso. Yo he visto películas viejitas. Ellos hablaban de Jesús, poco o mucho hablaban de Jesús. Si alguno de nosotros aquí vio la película de Spider-Man, si alguno de nosotros la vio, uno se dio cuenta, le voy a dar así un poquito. La primera película que salió, cuando luchó contra el Duende Verde, cuando le secuestran a la tía, al Spider-Man, ¿qué estaba haciendo la tía? Estaba arrodillada frente a su cama, orando, y decía, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Era una escena. Ahora pregúntese si sale Dios, si sale Jesús en una película, en una serie, pregúntese. Pregúntese si sale el Señor y mire, cada vez que usted vea una película, pregunte, o sea, empiece a investigar ahí mismo en la película a ver si van a mencionar al Señor. ¿Por qué antes sí lo hacían y por qué ahora no? Porque quieren eliminarlo por completo, porque pronto, pronto va a venir un falso Mesías. Pronto se va a venir, en cualquier momento va a salir un falso Mesías que va a decir, yo soy de aquel, yo soy el del que ustedes estaban hablando en aquel tiempo, ahora quiero que me conozcan. No, 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 ese es el anticristo, ese es el anticristo. Entonces, prestemos mucha, mucha atención. Dice, Jesús advierte que en estos tiempos seremos perseguidos y aborrecidos por causa de su nombre. Basta con ver las noticias y eventos internacionales y veremos cómo el nombre del Señor está queriendo ser eliminado y silenciados aquellos que lo profesamos. Se ve en todas partes. Lo hemos visto en eventos internacionales, lo hemos visto en eventos multinacionales también, que están intentando eliminar el nombre del Señor y están intentando eliminar que nosotros lo conocimos en algún momento. Hoy en día, si usted le pregunta a muchos adolescentes, muchísimos jóvenes, hasta adultos de 20 años, jóvenes adultos de 20, 25 años, usted les pregunta quién es Jesús y no saben. Si saben algo de Jesús, no saben. Y de repente algunos de ellos hasta se podrían enojar porque prefieren mil veces ser ateos, prefieren mil veces ser de la comunidad abecedario, prefieren mil veces ellos ser o ser un perro, ser un gato, prefieren mil veces eso que ser cristiano, que conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos hoy está tan aberrante que el enemigo está tratando de tergiversar hasta la identidad de cada persona, borrando el diseño precioso que el Señor estableció para nosotros. Hasta en eso quieren. ¿Por qué? Porque el Señor dice la palabra que los creó, varón y hembra los creó, porque estableció Él un diseño en nosotros y quieren quitar ese diseño hasta para eso, porque quieren quitar ese diseño para borrar hasta de nuestro ADN, supuestamente, borrar cualquiera sea el rastro de nuestro Creador. Entonces, hermanos, prestemos atención que esto no es un juego de niños. Lo que nosotros hacemos en las células, hermanos, es rescatar y traer esta visión de Dios a nuestras vidas. Volver a traer, volver a unificar a la humanidad con el Señor. Eso es lo que hacemos en grupos más pequeños, ¿verdad? Entonces, prestemos mucha atención a lo que está pasando hoy en el mundo. El verso 19, el verso 19 es un verso que a mí honestamente me golpea mucho porque dice, Dios nos hace un llamado a la paciencia en este camino de vida para alcanzar por fin la tan esperada meta. Yo siempre le digo a la gente que el día que repartieron la paciencia, yo me fui porque se tardaban mucho. Es que a veces a mí me cuesta ser paciente, me cuesta tener paciencia en las cosas. Dios ha trabajado muchísimo con mi paciencia. Siempre he sido muy desesperado, siempre he sido muy ansioso, siempre he tenido mucha ansiedad de qué va a pasar mañana, qué vamos a hacer mañana, y si no hay para mañana, y qué sucederá, y las cosas del futuro. Dios tiene control de todo, pero el Señor nos hace un llamado a la paciencia
para que con nuestra paciencia, y recordemos que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Así que con nuestra paciencia vamos nosotros a ganar nuestras almas, a mantener esa salvación con nosotros hasta llegar el día que el Señor venga por nosotros. Versículo 20 al 28. El Señor nos habla del tiempo de la tribulación y de la gran tribulación en la que Israel debe ser procesado por 7 años para alcanzar por fin su redención. Y les dice que cuando Jerusalén sea rodeada por las demás naciones para ser destruida, entonces Él bajará en las nubes en su rescate. Aquí también nos enseña que Dios jamás nos dejará perecer en nuestro proceso y siempre nos llegará a nuestro rescate. Punto muy importante. Punto muy importante, puedo decir punto escatológico. Recuerdan que hablamos sobre que Jerusalén fue destruida en el año 70, ¿verdad? Pero, muchos dicen que esta palabra se cumplió en ese momento. Porque ahí dice, o sea, ahí dice, literalmente ahí dice que cuando Jerusalén sea rodeada y que sea destruida y todo, que sabe que ahí va a estar su destrucción. Pero lo que a veces se nos olvida a nosotros es leer, como les digo, despacito, leer despacio, con cuidado, con calma, porque dice la palabra, cuando las naciones en plural, y lo que sucedió en el año 70 solo fue la nación de Roma o los romanos. Solo ellos fueron los que destruyeron, pero acá el Señor está diciendo las naciones, o sea que van a haber naciones en plural que se van a levantar contra Jerusalén y lo van a sitiar. Y eso está escrito en el libro de Apocalipsis. Van a sitiar a Israel de tal manera que ellos van a decir, aquí viene nuestra destrucción, ya no hay nada que hacer por nosotros, estamos destruidos y en ese momento aparecerá el Señor. Pero todo ese tiempo va a ser los 7 años de tribulación y gran tribulación que el pueblo de Israel va a pasar y que van a pasar todos aquellos que se queden para limpiar y lavar sus vestiduras, para poder recibir después al Señor después de los 7 años. Pero eso va a ser muy difícil. Si hoy que tenemos tanta libertad para seguir al Señor, a veces no queremos, imagínense cuando nos impongan a nosotros una marca o cuando quieran borrar de verdad de nosotros la fe en el Señor, así va a estar mucho más difícil, ¿verdad? Entonces, ese tiempo que el Señor está hablando del verso 20 al verso 28, ese tiempo que está hablando el Señor, am, es como se llama, es un tiempo de tribulación y de gran tribulación que el pueblo de Israel va a pasar, el pueblo de Israel va a pasar. Eh, Recordemos que el pueblo de Israel en este momento está en un lapso de tiempo llamado, am, ay Dios mío, se me escapó, un endurecimiento parcial, dice la palabra, dice Pablo, un endurecimiento parcial. ¿Por qué? Porque cuando llegó el tiempo de la semana 70, cuando Jesús vino a la tierra, era su semana 70, pero como dice la palabra, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? El Señor optó por darles un endurecimiento parcial para que luego se cumpla la última semana, que es una semana Shevuah, que es de 7 años, una semana de años, no de días. Y son esos 7 años de tribulación y de gran tribulación donde Israel va a ser procesado. Y cuando el Señor, cuando ya ellos quieran destruir Israel, el Señor va a descender con poder y los va a salvar. Les va a dar esa última salvación a ellos. Y aquí, como les digo, también podemos nosotros aprender algo muy importante, que el Señor nunca nos deja en tiempos de tribulación. Cuando parece que estamos a punto de morir, cuando parece que ya no tenemos salida, que ya no hay más respuesta, cuando parece, en ese momento el Señor aparece. En ese momento el Señor se hace presente y nos rescata y nos salva de lo que nosotros estemos pasando. Amén. Dice
en el verso 25, si mi pastor me puede terminar de leer del verso 25 al verso 37. Amén. La venida del Hijo del Hombre. Entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliéndose estaba y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Amén. Estaba tratando de buscar aquí una palabra en el diccionario, y es que esa palabra potencias de los cielos dice que serán conmovidas. Bueno, la venida del Hijo del Hombre es algo que nosotros tenemos que prestar mucha atención, como les decía, a los tiempos en los que vivimos, porque la venida del Hijo del Hombre no va a ser como nosotros pensamos, o la venida del Señor tal vez no va a ser como siempre nos lo hemos imaginado, sino que el Señor nos dice a nosotros las pistas, nos da a nosotros cómo, cómo saber cuándo va a pasar esos tiempos. Si usted va conmigo al verso 32, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando el Señor está hablando sobre esta generación, cuando dice esta generación, no está hablando sobre la generación a la cual le estaba hablando en ese momento, sino que se estaba refiriendo al tiempo, al momento. No pasará esa generación. El, el- el- una generación es un periodo de tiempo. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y de repente entonces se cumplirá cada una de las profecías que están establecidas. Cuando el Señor habla de esa generación, se está refiriendo a los de los tiempos que antes él había mencionado en los versos anteriores. Verso 33 dice, las palabras del Señor permanecen para siempre y cada una se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Tenemos que tener esa fe, esa convicción de que no pasará nada de lo que está establecido en la palabra de Dios. Sus promesas y todo lo que Él tiene para nosotros están. Entonces, entendamos nosotros, hermanos, y hagámosle entender a las personas, enseñémosle a las demás personas que la palabra de Dios es eficaz, que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios no, am,
no falla. Y en todo tiempo se va a cumplir cada una de las profecías, de las palabras, de los versos, de las parábolas que el Señor habló, se van a cumplir porque están establecidas por Él que serían cumplidas. Entonces, mantengámonos confiando nosotros en la palabra del Señor. Verso 34 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Esto es muy importante porque dice los afanes de esta vida. Hermanos, hoy en día, el tiempo en el que estamos viviendo no es para afanarnos en las cosas. Hay veces que, por ejemplo, hay personas que me dicen, pero tú deberías estar en otro trabajo y búscate otro trabajo, mira que el tiempo, que no sé cuál. Y yo les digo, si yo me busco otro trabajo, este, yo no puedo servir al Señor. No podría estar haciendo lo que estoy haciendo. No podría tratar de instruir o tratar de ayudar a que familias se restauren, a consolidar a mis hermanos. No podría estar haciendo esto, ayudándolos a entender o ayudándonos entre todos nosotros a entender los tiempos para que nosotros podamos alcanzar esa meta tan anhelada. Solo por el hecho de afanarnos de ganar más dinero, de tener más posesiones materiales, que decimos no son malas, pero hay que ver qué es lo más importante. Su palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene añadido. Todo lo demás viene añadido. Esa es nuestra fe, nuestra convicción. Entonces, el Señor nos sigue advirtiendo en este versículo 34. Desde el principio del capítulo empezó advirtiendo sobre los afanes de esta vida, sobre esa glotonería y esa embriaguez que tenemos por el dinero, por el éxito, por, um, por las cosas materiales. Me gusta una frase de una canción de un artista que la verdad me gusta mucho. Él dice, um, ay Dios mío, se me fue. Qué pena. Am, dice la frase, no es lo mismo vivir una vida exitosa que vivir una vida gloriosa. No es lo mismo vivir una vida exitosa que vivir una vida gloriosa. Entonces, si usted quiere, apunte ese verso de esa canción porque tiene toda la razón. Es mejor que vivamos una vida gloriosa en el Señor, porque vamos a vivir en paz, vamos a vivir en armonía, vamos a vivir en amor, vamos a vivir con la gracia, la bondad y la misericordia del Señor cada día en nuestras vidas. Versículo 36 dice, el Señor nos aconseja prepararnos para no pasar por este proceso de tribulación que está por venir y así poder ser arrebatados para estar juntamente con Él, como dice el libro de Tesalonicenses capítulo 4, que vamos a ser arrebatados juntamente con Él en las nubes. En el verso 36 Él nos está dando esa advertencia, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oremos y mantengámonos nosotros en comunión con el Señor para que escapemos, para que podamos escapar de esas cosas que vienen, que es el tiempo de tribulación y de gran tribulación. Gracias al Señor, aquí entre todos los que están conectados, aquí no hay ninguno que va a quedar. Gracias al Señor. Y por último, tengo por ahí el verso 38 y dice todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Hagamos como estos que por la mañana iban al templo a escuchar del Señor, que sea ese nuestro principal propósito cuando vayamos al templo, escucharlo a Él. Hagamos ese énfasis nosotros al enseñarle a los hermanos que tenemos que estar en el templo, que tenemos que estar en la casa, que tenemos que estar congregándonos. Porque dice, todo el pueblo venía a Él por la mañana para oírle en el templo. Cuando, cuando cualquier persona que predica en el altar no predica la persona, es el Señor hablando a través de él, el Señor hablando a través de ella. Entonces, nosotros vamos al templo para eso, para escuchar de su palabra, para estar listos para ese día.
para mantener nuestras vestiduras blancas para ese día, cuando el Señor regrese por su pueblo, cuando el Señor venga por su iglesia y seamos nosotros arrebatados. Así que, mis amados, yo les animo a que asimismo ustedes puedan exhortar. Exhortar no es regañar. La palabra exhortar significa motivar. Así que yo les exhorto y les animo a que ustedes también puedan exhortar a todos los hermanos que congregan con nosotros en los grupos de célula para que ellos estén en el templo siempre que sea necesario. Y cuando nosotros tengamos nuestro propio templo, el Señor nos permita poder estar, como dice el Señor, todos los días en su casa, todos los días para inquirir en su santo templo, para poder estar nosotros, hermanos, emblanquecidos y poder recibir al Señor en las nubes cuando seamos nosotros arrebatados, como dice su palabra, para que no pasemos nosotros por ese tiempo de tribulación y gran tribulación, que por ahí andan muchos diciendo que la iglesia va a pasar el tiempo de tribulación y gran tribulación, pues lo va a pasar él. Lo va a pasar él si quiere, que lo pase ahí, que después me cuente cómo le fue. Pero a mí el Señor me dice en su palabra que nosotros no vamos a pasar esa tribulación. Nosotros no estamos para esa tribulación. Estamos para ir derechito a las bodas del Cordero. Espero que el Señor sirva pollo con tajadas ahí en las bodas del Cordero o que sirva una buena baleada. Yo pienso, no sé, me gusta emocionarme con eso cuando lleguemos a las bodas del Cordero. ¿Qué es lo que nos va a servir el Señor cuando estemos ahí a la mesa del Señor? Muy bien, amén y amén. Hasta aquí terminamos este estudio del capítulo 21. Y como yo sé que ustedes son muy aplicados, yo sé que todos ustedes tienen por ahí anotaciones que han estado haciendo, así que me gustaría preguntarles si alguno de ustedes tiene algo que aportar. El capítulo es bastante corto, pero tiene bastante contenido para enseñar. Entonces quisiera saber si alguien tiene algo que aportar, algo que quiera preguntar también sobre el tema hablado. Si alguien tiene algo que preguntar sobre el tema, ¿verdad? No me voy a venir a preguntar, hermano, ¿por qué no se ha cortado el pelo? No, o sea, vamos a hablar sobre el tema. A ver, los que estamos conectados por aquí, este es tiempo de abrir el micrófono. ¿O será que se fueron? Hermana Karina, hermano Jonathan, la hermana Heidi, creo que se le descargó el teléfono, creo, al hermano. ¿Será que se fueron? Dicen los que están ahí sin la cámara ahí, ¿no? Hermano, Ajá. Ajá, una pregunta. pregúnteme. Por ejemplo, en el versículo 10 dice, entonces, dice, les dijo, se levantarán naciones contra nación y reinos contra reino, y habrán grandes terremotos y diferentes lugares, hambre, pestilencia, y habrá terror y grandes señales, dice, del cielo. Pero ya Ujú. nosotros estamos viendo todo eso, entonces quiere decir que nosotros estamos ya viviendo en los tiempos de, ¿cómo dice? De Correcto. dolores, Correcto. ¿verdad? Nosotros estamos viviendo los tiempos de dolores de parto, que se llama dolores de parto, que es cuando la mujer ya está encinta, está embarazada y que ya se siente que va a dar a luz. Entonces, nosotros somos los que vamos a nacer, por decirlo de esta manera, que vamos a ser sacados de esos dolores para estar con el Señor. De eso se trata, porque esas son las señales antes del fin. Son las señales antes del fin que el Señor está prediciendo. No son, ¿cómo se llama? Señales de la tribulación, no, son las señales antes del fin, antes de que venga el fin. Y muy bonito que dice, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Ujú. Hoy en día no vemos, o hay algunos países que todavía se rigen por monarquías, o sea, por reinados, pero hoy en día no vemos que ellos están peleando entre ellos. Entonces tenemos que preguntarnos de qué reino está hablando el Señor. Entonces recordemos que el reino de las tinieblas hoy en día se ha levantado contra el reino de la luz. Hoy, en este tiempo, mucho más que antes, se ha levantado, porque por ejemplo para el tiempo de Hitler, cuando él
asesinó y torturó a millones de judíos, él no se levantó contra la cristiandad, se levantó contra el pueblo de Israel. Él no se levantó contra los cristianos y así sucesivamente. ¿Cómo se llama? El pleito de Stalin también, o el socialismo en los países que estamos viendo. Pero ahora, hoy en día el reino de las tinieblas se ha levantado contra el reino de la luz, de tal manera que lo quiere apagar de alguna manera. Por eso, si ustedes se fijan y leen detalladamente la parábola de las 10 vírgenes, dice la palabra que sus lámparas estaban apagando, necesitaban aceite porque sus lámparas no iban a alcanzar a llegar hasta donde tenían que llegar porque el aceite era muy poco. Entonces la luz está queriendo ser apagada. Y recuerde que las vírgenes representan la iglesia. Entonces la luz está queriendo ser apagada. Entonces ese es el reino que se ha levantado hoy en día para tratar de apagar la luz que es Cristo. Amén. Amén. ¿Alguien más que quiera compartir? Tenemos 6 minutitos para cerrar completamente a las 9 de la noche. Así que alguien más que quiera compartir. De los falsos profetas, eso hay muchos, hermanos. Yo he escuchado un montón que, como usted dijo, muchos dicen yo soy el ungido, yo soy Dios, yo soy Cristo, pero nosotros que conocemos la palabra sabemos que no es verdad, pero hay muchos que van a esos lugares y todo, hasta creo que venden todo por ir para allá a verlo. Sí. Anda uno en México que dice que si Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano, el Espíritu Santo es nuestra madre. ¿Mm? Sí, anda uno en México que anda diciendo eso. Y tiene un montón de seguidores, hermano. Y hasta una canción le escribió, se llama En honor a mi madre Espíritu Santo, así se llama. Ese está más loco que una cabra. Por eso, es por eso, hermanos, es por eso que uno tiene que leer la palabra, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Y el pueblo, y dice la palabra que el pueblo es llevado cautivo. Eso sería blasfemia. Cautivo por falta de conocimiento. Hermano, eso sería blasfemia, ¿verdad? Contra el Espíritu Santo, compararlo con una... Correcto. Wow. No tanto el hecho de compararlo con una mujer, sino que lo femenizan de una manera vulgar. Claro. Así. Porque obviamente la mujer también es hechura y creación de Dios. Entonces, es digna de admiración. Pero la forma como ellos lo vulgarizan es lo que es una blasfemia. Y ojalá que ellos se den cuenta de su error algún día y le pidan perdón al Señor, porque Dios los puede perdonar por ignorancia. Pero si ya ellos lo conocen y siguen necios en eso, ya no tienen perdón, desafortunadamente. Eso sí es verdad. Mi pastor, ¿algo que quiera agregar? Se me fue el pastor. No, pero ahí estoy en la cámara. No, estaba viendo este verso 34 que el Señor nos habla de que no nos afanemos, que no entremos en esos tiempos de ansiedad, de glotonería, de que lo más importante sea solo estar comiendo y comiendo y comiendo y que eso sea lo más sagrado y lo más importante para una persona. Usted lo está diciendo por mí, ¿verdad? Solo porque me veo comiendo. Y no me había dado cuenta. Sí, y que el embriagarse no sea lo más importante como vemos en este país, muchas personas que han venido a este país buscando un mejor futuro y los vemos en las calles durmiendo en las calles por andar borrachos y tirados y se olvidaron a lo que venían y olvidaron sus familias y aún así olvidaron todo y no digamos de Dios. Entonces el Señor nos manda que no nos afanemos, que el trabajo no es malo, trabajar no es malo, lo malo es tener que trabajar, como dicen. Pero el caso es
a veces cuando queremos tener un segundo trabajo y ese segundo trabajo nos aparta de las cosas de Dios, de la búsqueda de Dios, del tiempo de Dios, entonces ahí es donde está el afán. Cuando algo nos quita el tiempo de Dios, a eso le llamamos afán, porque trabajar no es malo, claro que tenemos No, todos que por supuesto. trabajar y ganarnos el sustento, Y el pero que no ya trabaja, cuando, coma, ahí es la palabra. sí, pero ya cuando por el afán, por el amor al dinero, por tener riquezas y nos olvidamos de Dios, el tiempo de Dios, entonces ahí es donde está el afán y dice el Señor que no debemos estar afanados, porque si estamos afanados, cuando el Señor venga y nos haya en eso, pues estas personas se van a quedar por haberse olvidado del Señor. Entonces es mejor llevar una vida tranquila, en paz, trabajar para los gastos que uno tiene que hacer y el Señor da muchos ejemplos que las riquezas con la vida cristiana a veces casi no son muy compatibles. Casi Ujú. no es que el Señor nos manda que seamos pobres y que no tengamos ni qué comer para ser buenos cristianos, no. Y sino que llevemos una vida, pues, que el Señor nos dé, como decía Pablo, que nos dé lo necesario para vivir en paz y servirle al Señor, que no nos dé tanta riqueza como para olvidarnos de Él. Entonces hay Así que tener cuidado con ese afán. Eso es lo que quería ver. es. Sí, porque el Señor pone muchos ejemplos en la palabra. Habla sobre Lázaro en la parábola, que Lázaro era bastante pobre y estaba siendo atormentado, pero también habla sobre Zaqueo, que ya era un hombre adinerado. Llamó a Pedro, que era alguien del vulgo y sin letra, o sea, era una persona iletrada. También llamó a Mateo, que era un hombre preparado. Y hablamos de Lucas, que era médico, Pablo, que era un hombre entendido en las Sagradas Escrituras, y así sucesivamente. Entonces Dios no hace ningún tipo de acepción en cuanto a quién somos, a lo que sabemos, lo que podemos, lo que tenemos, sea poco, sea mucho. A Dios le interesa que cuando nos dice, sígueme, poder seguirlo. Que sin importar lo que está ahí atrás o lo que esté pasando a nuestro alrededor, si el Señor dice, búscame a mí primero, lo busquemos y no pensando en lo que está quedando atrás. Entonces es muy importante eso, porque hablando sobre la embriaguez, porque recuerde que estar embriagado no significa solamente hablando de licores y alcoholes, sino que estar embriagado es perder la noción de lo que estamos haciendo. Porque una persona que está ebria, bueno, me han contado, una persona que está ebria no reconoce a quien tiene a su lado, pierde la noción de lo que estaba haciendo, el propósito de lo que estaba haciendo, el por qué estaba celebrando, se le olvida. Entonces, una persona embriagada olvida su propósito. Entonces, es lo mismo que pasa cuando nosotros nos embriagamos de todos los afanes de la vida, de la ropa, del vestido, de la comida, nos embriagamos de todo eso y perdemos el propósito porque estamos tan afanados por comer que se nos olvida que comemos no por hambre, sino por nutrirnos, que estamos tan afanados por vestirnos que se nos olvida que el vestido es para cubrir nuestra desnudez, no para aparentarle a nadie. Entonces, ve cómo a veces perdemos el enfoque y el propósito de las cosas cuando nos embriagamos nosotros de los afanes de esta vida. Bueno, entonces damos por terminada entonces la clase. Mis hermanos, Dios les bendiga. Pues les deseo muy buenas noches. Queremos orar rapidito porque tenemos que darle gracias al Señor, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Padre por esa su palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y que puedan ellos haber recibido, Señor, tu palabra. Señor amado, sabemos que no somos eruditos, no somos los más grandes teólogos, Señor, pero una cosa sí tenemos y es el anhelo, Señor, de conocerte, de saber más, de entenderte más, de poder comprender tu palabra, Señor. Y aquí estamos inquiriendo en ella para poder conocerte así más. Te rogamos, Señor, que nos puedas dar esa unción de Isaacar para conocer los tiempos, Señor, en los que estamos viviendo, para que no nos agarre desprevenido, Señor, el tiempo venidero, el tiempo que está cercano, Señor, y que podamos ser arrebatados juntamente, Señor, en las nubes contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Decimos amén y amén. Dios les bendiga, mis amados, que tengan muy buenas noches. Amén. Dios le bendiga a Amén con todos. el Que nuestro. descansen. Amén.